Tenemos 3 minutos de adelanto y consulto al doctor Iván Córdoba y a la licenciada Jessica Bernuy, si los puedo presentar. Para continuar nuestro programa, el doctor Iván Rodolfo Córdoba Chambergo y la licenciada Jessica Bernuy Neira, ambos van a presentar el tema Impacto de telemedicina en la gestión del ausentismo laboral de causa médica en minería. Voy a reseñar su carrera profesional y académica. El doctor Iván Rodolfo Córdoba Chambergo es médico especialista en medicina ocupacional y del medio ambiente, director médico de clínica y telediagnóstico de NATCLAR, lector OIT de placas radiográficas. La licenciada Jessica Bernuy Neira cuenta con estudios de Master in Business Administration en Salud, cuenta con una certificación como auditor líder de sistemas de gestión de calidad, especialización en informática biomédica. Tiene experiencia de implementación de la historia clínica electrónica y otros proyectos de tecnologías de información en salud, conocimientos de metodología Lean Healthcare y mejora continua. Es especialista también en salud ocupacional. Los invitamos a ambos y los recibimos con un caluroso aplauso. Primero agradecer a ISEM por invitarnos a participar en este evento que nos va a permitir a nosotros compartir la experiencia de la telemedicina como un nuevo modelo prestacional en el servicio de salud ocupacional que tenemos brindando en nuestras diferentes operaciones. La hemos considerado como telemedicina modelo disruptivo en la prestación de salud. En este mundo globalizado se ha dado la evolución disruptiva de la tecnología y evolución en la industria, pero pocas veces se considera al sistema de salud como industria. Prueba de ello es que no siempre se toma la tecnología disponible para poder generar cambios en el sistema de salud. Entonces nosotros nos preguntamos y decimos que todo cambio es una oportunidad para poder cambiar el modelo basado en innovación e investigación. Si por ejemplo recordamos lo que es la industria de la computación, hace muchos años tener una computadora creo que ocupaba el tamaño de este ambiente y poco a poco con el paso de los años y la evolución de las tecnologías, este modelo de negocio fue cambiando. Luego vinieron los ordenadores mucho más pequeños, con muchas más funcionalidades, pasamos a las laptops y luego pasamos ahora a los celulares inteligentes, que permiten comunicar, tomar fotografía, transmitir video, ¿no? Y entonces, ¿por qué no tomar esta tecnología disponible en el sistema de salud y poder generar cambios que permitan lograr impactos en la gestión del sistema de salud ocupacional, en este caso enfocado a minería? Consideremos la tecnología de información de la comunicación como una palanca del otorgamiento de servicios de salud. Ahora, telemedicina como medicina a distancia de la prestación de salud con el apoyo de la tecnología y comunicación. Ahora, si nosotros hablamos de telemedicina como un modelo prestacional, no solo hace referencia a poder instalar, no solamente es una videollamada, la consideramos un modelo. ¿Por qué? Porque siempre considera a la persona, al proceso y a los sistemas. Ahora, y como lo comentaba, en esta época donde la tecnología va y avanza, estamos hablando de inteligencia artificial, Big Data, toda esta tecnología, si nosotros la cogemos en salud, podríamos generar grandes cambios. Entonces el reto es cómo tomamos esta tecnología y la integramos en nuestro sistema de salud. Basado en ello, telemedicina, prestación de salud a distancia, con el uso de la tecnología de información y comunicación, es una herramienta disruptiva para los sistemas de salud
con un enfoque que considere procesos, tecnologías y personas, pero enfocando todo el modelo en el paciente. Y así no perdemos, igual se sigue manteniéndose ese fin de la prestación de salud. Basado en ello, NATCLAR ha implementado un modelo de telemedicina, pero se asegura de todo, de considerar el éxito de esta basado en los procesos médicos digitalizados y siempre considerando al paciente y siempre esta solución enfocada en el paciente y considerando la tecnología como base de la interrelación de las personas con la tecnología. ¿Por qué telemedicina en minería? Nosotros sabemos, ¿y por qué implementar telemedicina en general en los servicios de salud que tiene en nuestro país? Nosotros tenemos una brecha de accesibilidad geográfica y si recordamos y vemos dónde están ubicados los proyectos mineros, muchos de estos se encuentran a 10, 8 horas y si existiera un evento laboral que requeriría trasladar al paciente, son estas 8 horas que prácticamente estás trasladando al paciente, dando soporte inicial de la atención, pero donde todavía no hay intervención de una atención especializada. El déficit de especialistas médicos que tenemos aquí en Perú, según el Colegio Médico, actualmente se cuenta con 16.000 especialistas que deben de coberturar el 100% de los centros médicos en Perú. ¿Por qué también? Porque permite ahorro de costos y tiempo. ¿Y cómo así ahorro de costos y tiempo? Si la telemedicina es un modelo de prestación de salud a distancia, en el momento cero en que se ha ocurrido la necesidad de la prestación médica, hay intervención por parte del especialista, se puede definir el diagnóstico y se puede iniciar desde ese momento el plan terapéutico por el especialista, asegurando referencias innecesarias y obviamente mejorando la calidad de la prestación médica y en este caso evitando los descansos médicos innecesarios y generando un impacto en la productividad. Consideramos la triple meta porque mejora la experiencia del paciente en la atención, reducimos los costos en la prestación y mejora la salud de la población. Hace un momento yo comenté y decía que nosotros hemos implementado un modelo, pero que considera dos cosas. La tecnología es uno, lo otro los procesos médicos digitalizados y todo enfocado en el paciente. Yo quiero compartir con ustedes actualmente nuestros procesos que intervienen en la prestación médica desde el momento que se genera la necesidad de prestación, se encuentran digitalizados. Prueba de ello tenemos una historia clínica electrónica única que centraliza todos los episodios médicos del paciente, desde el momento en que se genera la petición de consulta hasta el momento de alta en el cual el trabajador se reincorpora a su puesto laboral después de haber quizás tenido algún evento laboral. Nosotros contamos en este modelo, como le llamamos, de procesos digitalizados, tiene los sistemas departamentales digitalizados. El sistema, por ejemplo, de laboratorio, cuyos resultados de laboratorio están automatizados y automáticamente migran al sistema de historia clínica electrónica. Imagen digital. Hace un momento la doctora nos explicó la importancia o cómo los beneficios de poder considerar la imagen digital, por ejemplo, en la lectura de neumoconiosis. Igual, basado en nuestro modelo de telemedicina NATCLAR, al tener todos los procesos digitalizados, en este caso, los servicios radiológicos también están digitalizados. Desde el momento que llega el paciente, el médico genera una solicitud de la prestación, el tecnólogo médico interviene en la toma de placa radiográfica digital y automáticamente está disponible en formato DICOM para que pueda ser lecturado por un especialista en nuestra sede central de telemedicina para poder definir el diagnóstico definitivo y poder, conjuntamente con el médico de la unidad remota, generar el plan inicial de tratamiento. Adicional a eso, mencionar que todo el proceso va generando data transaccional,
va generando información que posteriormente nos va a servir para poder generar los programas de vigilancia, hacer el análisis de la información y que pueda permitir tomar decisiones. Hablar de telemedicina tiene diferentes escenarios. Hablamos de una teleasistencia donde se genera en tiempo real la asistencia del médico especialista con el médico de zona remota. Pero no solamente es básicamente la transmisión de videollamadas, también se encuentran equipos biomédicos integrados a esta plataforma tecnológica que se van transmitiendo tanto datos como información, imágenes, etcétera, en tiempo real al especialista para que éste pueda intervenir en la decisión de cara a la prestación médica. Yo les voy a explicar un poquito qué escenarios nosotros tenemos implementado. Actualmente nuestro modelo de telemedicina funciona en nuestras 28 unidades en las cuales nos encontramos, y todas en diferentes escenarios. La teleasistencia, que básicamente la tenemos en las unidades, en diferentes unidades, en que se da ocurrido un evento laboral o ocurrido un evento común que requiere una necesidad de prestación de salud, en ese momento se genera la solicitud al expediente médico electrónico único y en ese momento se lanza una petición al médico especialista para que éste pueda intervenir. Y desde el momento cero en que se ha generado la necesidad de la prestación de salud, ya se tiene la atención especializada por el médico dependiendo del tipo de lesión que haya. Es como un triaje virtual. Si es un evento traumatológico, lo verá el traumatólogo. Si es un evento oftalmológico, lo verá el oftalmólogo. Prácticamente es como un triaje virtual que va direccionando por especialidad médica la necesidad que hay que resolver. Por ejemplo, y si éste necesita de un traslado, también en la ambulancia móvil que hace el traslado del paciente para un centro de referencia para poder cerrar, en este caso, la necesidad de salud, en el traslado también se va interviniendo el especialista para poder asegurar, en este caso, de que que pueda seguir continuando con el tratamiento especializado que tuvo desde el momento cero. Nosotros en hablar de los escenarios de telemedicina, tenemos la teleasistencia, que es el momento síncrono, que hay una intervención en tiempo real, la teleconsulta, que básicamente es paciente, médico, especialista, y que en minería lo hacemos, sí, lo hacemos, porque si vemos la población demográfica que tenemos en unidad minera, también tenemos población que puede superar los 40 años, donde se les tiene que hacer programas de vigilancia como un tema de calidad de vida y que todo esto me genera un impacto en la productividad. Entonces ya no hay necesidad de ir a un endocrinólogo, a un médico internista, porque se generan las teleconsultas por especialistas y así evito darles descansos médicos que podrían ir y me ahorro tiempos y costo. Nuestra plataforma está disponible por los especialistas los 365 días y las 24 horas. Eso es lo que le quería mostrar. Ahora les voy a mostrar un pequeño video que en realidad que es cómo funciona. Lo tenemos funcionando ahora como piloto y estamos en camino a convertir la salud en salud digital. Por ejemplo, aquí es una unidad minera que está de aquí a 10 horas. Tenemos el prototipo de telemedicina con la historia clínica electrónica y los procesos que intervienen en la prestación médica digitalizados. Este es la sala de la sede central donde se ubica el especialista para poder coger la petición y pueda responder al médico que se encuentra en nuestra unidad. Este prototipo viene integrado, no solamente, como lo digo, es una videollamada, sino viene integrado tanto los equipos biomédicos que transmiten imagen, data, lo necesario para que el especialista pueda tomar decisiones. Por ejemplo, aquí está viendo las constantes vitales
que está, y nada es manual, porque al tener los equipos biomédicos integrados evitamos también el tema de error. Hay una interoperabilidad nativa entre los equipos biomédicos y el sistema informático. Por ejemplo, este es nuestro prototipo. Tenemos el kit de videoconferencia, la cámara de examinación, radiología digital, y les damos las herramientas para que el médico especialista en la sede central pueda tomar las mejores decisiones, y siempre salvaguardando y enfocado en el paciente para su mejor recuperación en el menor tiempo posible, ¿no? Parte de nuestro modelo, por ejemplo, es incluir lo que es ecografías, por ejemplo. ¿Y por qué ecografías? Claro, si yo tengo imagen digital y no hay un tema de fracturas, etcétera, paso la intervención a otra prueba auxiliar. Si hacemos la ecografía, esto es interconsultado con un médico de medicina física y rehabilitación y un médico radiólogo, para que en ese momento se puedan generar las intervenciones, y una vez más hago una atención integral al paciente y evito referenciarlo innecesariamente, y por lo tanto ahorro tiempo y costo y brindo una mejor calidad de prestación. Por ejemplo, aquí es la ecografía y él lo que está viendo es la ecografía, ¿no? Eso es lo que les quería mostrar. Bueno, ahora vamos a tener la presentación del doctor Iván, que básicamente nos va a mostrar el impacto que hemos tenido en minería después de estar usando este modelo que les he mostrado. La exposición, como verán aquí, y ya desde hace bastante tiempo se sabe que justamente que la distribución de la, digamos, mortalidad de las personas post un accidente común o un accidente de trabajo, digamos, tiene una distribución modal, ¿no? Usualmente la mayoría de muertes se produce justamente a los minutos, dependiendo del impacto, del tipo de evento que ha ocurrido. Un gran porcentaje justamente continúa un 30% en las siguientes horas, justamente ahí viene el nombre de la hora dorada de tratamiento. Y luego ya viene después una distribución modal de un 20% justamente en lo que son los días e inclusive las semanas, ¿no? Entonces aquí es importante saber esto, ¿por qué? Porque esto me va a permitir que yo vaya a entrenar, por ejemplo, brigadistas especializados que me van a hacer la primera línea de atención, por ejemplo, en un evento laboral, en una unidad minera como tal, ¿no? Eso va de la mano ¿con qué? Con el hecho de que yo como tópico especializado pueda brindar una atención específica y adecuada, porque de nada serviría que yo tenga una buena línea de, digamos, atención, iniciar con mis brigadistas, con primeros auxilios, etcétera, y que cuando llegue al tópico, digamos, me quede corto en cuanto al tema del tratamiento que yo pueda brindarle. Entonces, en ese sentido, lo ideal es que justamente intervengan las personas especializadas en los temas específicos, dependiendo del tipo de lesión o del tipo de evento que haya ocurrido. Entonces, es ya de bastante conocimiento nuestro el hecho de que haya un déficit justamente de médicos especializados en diferentes áreas quirúrgicas, de medicina interna, etcétera. Entonces, y Perú justamente no escapa a esa necesidad como tal, ¿no? Entonces, en ese sentido surgen digamos, soluciones que habría que evaluar, y una de esas justamente es hacer o dar mano a las tecnologías que ya nos permiten justamente hacer intervenciones, como han visto en el video, que son reales y que nos permiten justamente la intervención directa del médico especialista como tal, y es en tiempo real, ¿no? Entonces vemos que los trabajos de investigación acerca de lo que son telemedicina han ido en evolución. Hay múltiples trabajos, ya sea por ejemplo en el área de terapia de rehabilitación, por ejemplo, en el área de cardiología, en el área de dermatología, en el área de traumatología, que también interviene bastante, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí vemos cómo es que la evolución de las investigaciones en lo que es telemedicina ha ido en aumento justamente desde los años 70, ¿no? Los años 60, por ejemplo. Entonces, ¿cómo hemos venido también nosotros evolucionando? Porque de hecho, cuando comenzamos también hemos tenido algunos tropiezos. De hecho, hemos ido aprendiendo de lo que hemos podido ir avanzando o innovando como tal. Entonces, sin telemedicina, ¿qué ocurría? Teníamos el evento laboral como tal, no la ocurrencia del evento laboral como tal, la atención del evento laboral,
¿Y qué pasaba? Digamos, una vez que se culminaba con la atención del evento laboral y la estabilización del paciente, se procedía justamente a la calificación del evento laboral como tal. Y esto nos llevaba justamente a tomar una decisión, si al paciente lo íbamos a trasladar hacia una unidad, digamos, más distante, o hacia una unidad, o quedarse en la unidad de repente en observación, o hospitalizado, etcétera, ¿no? Entonces, por ejemplo, en un evento leve, ¿qué ocurría? Teníamos el evento laboral y clasificamos el evento como tal, como evento leve, y como tal, ustedes saben que no requiere, digamos, o no va a sobrepasar más de un día de descanso médico. O sea, la atención es en el día y como máximo tiene descanso durante el día. Entonces, al día siguiente el trabajador se va a reincorporar a su labor sin ninguna dificultad. Entonces, esto ocurre igual en la unidad minera, ¿no? Pero cuando ocurrió un evento incapacitante, ¿qué ocurría? Teníamos el evento laboral, igual la estabilización del paciente, el traslado del paciente, que implicaba también un tema de costos, digamos también desmedro en el área del tópico, porque podríamos tener escaso personal en el tópico, que va a tener que trasladar al paciente justamente hacia una unidad de mayor complejidad. Y justamente llegaba a una clínica externa, usualmente ubicadas en la ciudad, porque como ustedes saben, las unidades mineras en su gran mayoría están ubicadas en zonas remotas. Y esta clínica externa, justamente con sus médicos especialistas, definían si es que ese trabajador podría, digamos, tener una labor restringida y reincorporarse a sus labores al día siguiente o a los días que él considere necesario, o de repente le brindaba justamente un descanso médico, ¿no? Que ese descanso médico obviamente va de la mano muchas veces del tema del tipo de evento laboral. Obviamente una fractura, por ejemplo, no sé, de falange distal, de segundo dedo, requiere obviamente un descanso médico, o incluso una intervención quirúrgica, ¿no? Que va a requerir que el paciente esté hospitalizado, que el paciente tenga un tiempo de recuperación como tal. Pero también teníamos casos en los cuales, por ejemplo, teníamos una fractura de, por ejemplo, falange distal de quinto dedo, en la cual justamente sabemos que el tratamiento no es quirúrgico, solamente es digamos, es conservador, y en ese sentido nuestros médicos que estaban justamente ubicados en las unidades mineras, que en su mayoría son médicos digamos recién egresados o médicos generales con experiencia justamente en el área asistencial, en el área ocupacional, muchas veces tenían un poco de temor, ¿no? Entonces a veces va a depender mucho de qué tipo de médico encontramos en las unidades para que justamente pueda, digamos, tener la capacidad para poder definir si el paciente se referenciaba, se quedaba en la unidad observado, o realmente lo hospitalizaba o lo derivaba con otra especialidad, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre actualmente con telemedicina? Tenemos el evento laboral de igual manera, tenemos la estabilización del paciente como tal y la clasificación del evento, ¿no? Ya sea un evento leve o un evento incapacitante, y la evaluación por el médico especialista que se da justamente in situ, ¿no? Aquí justamente interviene la telemedicina y interviene para diferentes especialidades, ya sea oftalmología. De hecho, la mayoría de eventos son traumatológicos y, digamos, el 85%, 90% de nuestras atenciones son justamente traumatológicas, pero tenemos otro tipo de atenciones también para lo que es eventos no traumatológicos, por ejemplo, oftalmología, cirugía general, por ejemplo, que también nos ayuda con el tema de las quemaduras, etcétera. Muy aparte de esto, ya saliendo de los eventos laborales también, tenemos también la intervención de telemedicina, por ejemplo, en las atenciones de consulta externa, por ejemplo, con el médico internista, ¿no? Que es una, digamos, consulta bastante frecuente también. Tenemos la consulta con el médico rehabilitador también, que nos permite justamente dar indicaciones para terapia física específica. Él indica las terapias y ya tenemos un técnico, digamos, especializado en lo que es terapia física como tal, que ya se encarga de la terapia in situ, en la propia unidad como tal, ¿no? Ahora, ¿qué otro tipo de desventajas o qué tipo de lecciones aprendidas hemos tenido? Es que lamentablemente en la universidad, en el pregrado, no nos enseñan el tema de telemedicina, ¿no? Es un tema bastante innovador, bastante nuevo, que como les he mostrado, ustedes buscan bibliografía, hay bastante bibliografía al respecto, y en ese sentido hemos luchado también con el paradigma del médico, ¿no? Porque el médico le dice telemedicina y como que se sorprende, estamos acostumbrados justamente al hecho de la atención face to face, cara a cara con el paciente, ¿no? Sin embargo, hemos demostrado también que esto es viable, ¿no? Que esto es viable, es aplicable y que ofrece múltiples ventajas justamente con respecto a la necesidad de no contar con un especialista in situ en cada unidad minera, en cada establecimiento de salud, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que la atención oportuna y adecuada justamente del evento laboral es una necesidad.
Tenemos que definir justamente el tratamiento y manejo acertado, porque eso es justo lo que buscamos, que el tratamiento sea el adecuado, el acertado, para que la reincorporación del paciente sea la más óptima y en el menor tiempo posible, para así justamente buscar optimizar la mejor productividad del trabajador. Y en caso tengamos un evento incapacitante, por ejemplo, la reincorporación laboral del trabajador de forma oportuna también, ¿no? Entonces, en ese sentido, para la atención del evento laboral, ¿qué es lo que requerimos? Un equipo de salud idóneo y altamente calificado, certificado justamente en las patologías, en las múltiples patologías que podemos justamente tener digamos, como eventos laborales. ¿Qué más requerimos? Una sala de emergencia adecuadamente implementada, ¿no? Porque de nada sirve que, por ejemplo, yo tenga al traumatólogo de un lado de la pantalla y al médico en la unidad minera y le falten recursos, ¿no? Justamente en ese sentido es que la sala tiene que estar correctamente implementada. Idealmente es contar con una sala de trauma shock, ¿no? Y todo esto justamente al menor costo posible. ¿Qué más? En cuanto al tratamiento, ¿qué requerimos? Un médico especialista para definir justamente el pronóstico del paciente. ¿Por qué? Porque tenemos, por ejemplo, casos en los cuales hemos derivado pacientes hacia, digamos, ciudades donde hay justamente un centro de mayor complejidad y el médico nos dice esto no requiere mayor tratamiento específico, apto con restricciones, y el trabajador vuelve a su labor el mismo día y nos tenemos que digamos costear el hecho de traslado del paciente, los tiempos que ha demorado justamente la llegada del trabajador desde la unidad minera hacia la ciudad y luego la vuelta también del trabajador hacia la unidad para justamente poderse reincorporar, ¿no? Lo otro es la farmacia acordemente, digamos, implementada y en demanda justamente a la casuística que se presenta en cada unidad minera, ¿no? Y lo otro es una red de equipo de salud para el seguimiento del paciente, ¿no? Porque también de nada serviría que yo le dé un tratamiento adecuado al trabajador, digamos, in situ, y luego ya, por ejemplo, si en caso el traumatólogo que está en la otra parte de la pantalla dice hay que derivar al paciente porque esta es una patología que sí requiere intervención más especializada, por ejemplo, no sé, tratamiento quirúrgico, y yo no le hago seguimiento, entonces la recuperación del paciente igual se va a perder en el tiempo, ¿no? Lo ideal es justamente que sea toda una red conformada para también hacer el seguimiento de los trabajadores y que la recuperación sea la más óptima. Y una vez que se reincorpora, habría que hacer justamente una historia adecuada para justamente conocer el puesto de trabajo, idealmente un profesiograma, y justamente conocer los EPPs que están utilizando en el puesto para de esta forma yo poder definir si la reincorporación del trabajador va a ser inmediata, va a ser paulatina, cuál es la mejor forma del trabajador, va a ser una reubicación temporal o una reincorporación como tal, ¿no? Entonces, aquí les traigo la distribución de una unidad minera en la que hemos tenido justamente la comparación en un periodo de tiempo de enero a julio del año 2017 versus enero a julio del año 2018, en las cuales justamente hemos comparado la casuística de los eventos laborales como tal, y vemos que, por ejemplo, en el año 2017 tuvimos 34 eventos leves, mientras que en el año 2018, en el mismo periodo de tiempo, hemos tenido 43 eventos leves. Y en cuanto a accidentes incapacitantes, hemos tenido 9 eventos incapacitantes en el año 2017 y 14 eventos incapacitantes en el año 2018. Hacer la comparación nos ha llevado justamente a la pregunta de si es mejor comparar justamente por periodos de tiempo, porque lo ideal es justamente hacer un estudio de casos y control, en el cual yo pueda tener trabajadores con las mismas características, por ejemplo, edad, puesto de trabajo, tipo de evento laboral, tipo de diagnóstico, para justamente poder hacer la comparación de los días de trabajo de incapacidad, por ejemplo, ¿no? Entonces aquí vemos que los accidentes leves aparentemente han aumentado en el mismo periodo de tiempo, ¿no? Lo cual nos ha llevado también a darnos cuenta de que en la implementación de un sistema de telemedicina nos ha llevado al hecho de que no se subregistre nada. ¿Por qué? Porque aparentemente hemos tenido en algunas unidades en las cuales justamente hemos tenido subregistros de eventos laborales como tal. Entonces aquí estamos justamente como primer paso el hecho de sincerar la información de todos los tipos de eventos laborales ocurridos en la unidad. Esta es la distribución, digamos, en el tiempo de los accidentes incapacitantes, donde no hemos encontrado ningún tipo de asociación, digamos, asociada al tipo de, digamos, a la temporalidad en la cual puede haber ocurrido.
Y sí hemos identificado justamente los tipos de diagnósticos, donde justamente los comentaba, ¿no? Lo ideal es parear los casos, es decir, tengo un trabajador con de 28 años, por ejemplo, compararlo con un trabajador, este es el periodo 2017, este es el periodo 2018, digamos, parearlo con un trabajador de la misma época en el siguiente año, pero con el mismo diagnóstico y con las mismas características, que sea varón, que sea de la misma edad o edad semejante, que sea del mismo diagnóstico sobre todo. Entonces, en ese sentido, lo que estamos ahorita evidenciando es que nos falta, digamos, más data. Entonces, estamos en proceso de levantar la información. Como esto también tiene una implementación reciente y hemos hecho justo la comparación de los periodos de tiempo del año 2017, en la cual no teníamos telemedicina, y del año enero a julio de 2018, en la cual sí hemos aplicado telemedicina, ¿no? Entonces, como tal, en cuanto a accidentes incapacitantes, en ese momento no podemos presentar data por el hecho que justamente no podemos parear la información. En cuanto a la distribución de eventos leves, justamente vimos la gráfica inicial donde aparentemente había una mayor distribución de eventos leves, y aquí vemos que igual no hay una distribución o una asociación, digamos, que corresponda con la distribución respecto a los meses. Pero sí hemos encontrado que, por ejemplo, en el año 2017 obtuvimos accidentes leves con trabajo restringido solamente 4. Pero en el año 2018 hemos tenido accidentes leves con trabajo restringido 36, justamente, un mayor número respecto justamente al año 2017, donde solo tuvimos accidentes leves sin trabajo restringido, un mayor número, y tuvimos un menor número justamente en el año 2018, ¿no? Entonces, ¿esto qué nos lleva? A que la mayoría de los eventos los hemos catalogado justamente como accidentes leves, pero con trabajos restringidos. ¿Qué quiere decir esto? Que el trabajador va a volver a su misma actividad, pero de todas las tareas que tiene asignadas va a ser 1 o 2 tareas que no va a poder realizar justamente. Porque si yo, por ejemplo, tengo un trabajador que es perforista y que lo voy a poner un trabajo restringido que le va a impedir hacer su labor en interior de mina, es decir, lo reubico, por ejemplo, temporalmente a una labor administrativa, no sería un trabajo restringido como tal, ¿no? Porque la normativa te dice que el trabajo restringido es cuando el trabajador se reincorpora a su misma labor, o por lo menos a la misma zona de trabajo. Entonces, en ese sentido, los hemos manejado de esa forma. La intervención ha sido justamente como accidentes leves con trabajos restringidos, los cuales justamente han aumentado en cantidad, ¿no? Y de esta forma justamente nos hemos evitado traslados innecesarios de los pacientes. Número 1, hemos disminuido costos porque ya las primas de los SSTRs se han visto un poco disminuidas porque ya no requieren el traslado del paciente desde la unidad minera hacia la clínica que está en la ciudad, y la intervención, digamos, de un médico especializado. Eso como primer lugar. ¿Y qué ventajas más hemos visto? Es, bueno, primero la mejora en el diagnóstico definitivo, ¿no? Porque, ¿qué teníamos antes? Que el médico que estaba en la unidad minera, que como les comentaba, a veces es un médico recién egresado, coloca un diagnóstico, presuntivo, que necesitaba la opinión de un médico especialista como tal. En ese sentido lo derivaba hacia una clínica externa. Ahora tenemos la intervención del médico traumatólogo directamente, que nos da un diagnóstico justamente definitivo como tal, número 1. Lo otro es el tratamiento justamente adecuado y oportuno para el paciente, ¿no? A través justamente de lo que pueda indicar, en este caso, el médico traumatólogo, el médico especialista como tal. Lo otro es la optimización de los recursos económicos, ya sea en otros lados que les comenté, y en la prevención justamente de los días de ausentismo, ¿no? Porque si el trabajador lo tengo que yo trasladar hacia una unidad, a una clínica externa, y me doy con la sorpresa de que de repente lo va a tratar un médico traumatólogo sin experiencia en la parte ocupacional, puede indicarle descanso médico como tal, ¿no? Porque usualmente el médico sin, el bagaje ocupacional más evalúa el tema de las actividades de vida diaria, más que el tema ocupacional como tal. Entonces, en ese sentido, nuestros traumatólogos, por ejemplo, que están al otro lado de la pantalla, sí tienen ese background de la parte ocupacional como tal. Conocen los puestos de trabajo, saben las tareas, saben qué cosas pueden restringir, qué cosas no pueden restringir, etcétera. Lo otro es que ya de cara al cliente justamente es el tema de la continuidad del negocio, ¿no? La mejora de la cultura de la seguridad en la empresa y la mejora de la imagen institucional como tal.
Entonces, ¿qué ventajas hemos visto? Que tenemos un médico justamente especialista las 24 horas del día y los 365 días del año, ¿no? Disponible justamente para que pueda hacer un tipo de intervención como tal, ¿no? Lo otro es la implementación justamente de sala de rayos X digitalizadas, ¿no? Acceso a ecografías en tiempo real, como vieron en el video. Igual con el tema de las pantallas de parámetros de funciones vitales como tal también, ¿no? Porque eso está también en la sala de trauma shock. Una cámara de examinación para, digamos, examinar directamente la herida, la lesión que tenga el paciente. Hay una intervención directa entre el paciente y el médico especialista que puede justamente intervenir directamente. El trabajo restringido en caso lo amerite, ¿no? La referencia solamente en casos que realmente lo requieran, ¿no? Y un tema de reincorporación con una segunda opinión de los médicos especialistas para la reevaluación del tema de la reincorporación al trabajo. Este, por ejemplo, es un modelo de una intervención como tal, donde justamente podemos ver las intervenciones que se están brindando con respecto al tema del tratamiento, si requiere un trabajo restringido. Bueno, esto es bastante, es un PDF, es el entregable, digamos, por así decirlo, de la intervención que ha ocurrido con el médico especialista. Y básicamente eso. No sé si tienen algún tipo de pregunta. Muchas gracias. Creo que hemos sido gratamente impresionados por esta presentación de Iván y de Jessica. Vamos a solicitar entonces sus preguntas. Creo que ya hay... Por favor. Sí, doctor, quería hacerle unos comentarios. El título de su exposición es Impacto de la telemedicina en la gestión del ausentismo laboral de causa médica en minería. Bajo esa premisa, la licenciada creo que comenzó la exposición diciendo que disminuían los días de ausentismo laboral. Yo no sé si ustedes han comparado, porque obviamente todo tiene un costo, ¿no? O sea, implementar un servicio de telemedicina en una unidad minera con rayos X, ecografía, cámara de examinación. Yo no sé cómo funciona esa cámara de examinación cuando el paciente tiene un dolor abdominal o tiene un problema oftalmológico. El médico, o sea, ¿cuál es el proceso? Y si ustedes han hecho verdaderamente el cálculo de cuánto el impacto del ahorro, porque implementar todo eso cuesta, ¿no es cierto? Y usted lo compara con el traslado hacia una ciudad de referencia, ¿no? Y el otro punto es, me parece que el enfoque de usted es de que el trabajador regrese a trabajar. ¿No es cierto? Porque el traumatólogo, vuestros traumatólogos son ocupacionales, conocen todos los puestos, entonces él dice que tiene que regresar, ¿no? Porque el traumatólogo de la ciudad de repente le va a dar descanso médico. Entonces, ¿bajo qué parámetros usted ha hecho esa evaluación? Comienzo por la segunda pregunta en todo caso. A ver, con respecto al tema de la evaluación de traumatólogo, efectivamente, tenemos que el hecho de que el traumatólogo conoce los puestos de trabajo y el hecho del evento laboral como tal, o cualquier accidente común o laboral, implica sí, de hecho, la reincorporación del paciente en el tiempo oportuno y adecuado, ¿no? O sea, no buscamos que el trabajador se reincorpore de manera, digamos, con dolor, con algún tipo de malestar, con algún tipo de limitación. Lo real es lo real, nosotros no podemos falsear ningún tipo de información, ¿no? O sea, el trabajador tiene que reincorporarse de forma adecuada y en el tiempo óptimo a su labor como tal. Lo que estamos justamente evidenciando es el hecho de la disminución de los traslados y con esto justamente la posibilidad de que se, digamos, aumenten los tauces de ausentismo como tal. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, de los 34 casos que hemos visto que se manejaron como accidentes leves y con trabajos restringidos, tuvieron justamente el potencial de haber sido trasladados hacia una ciudad para, digamos, ser evaluados por un médico especialista, y con esto, en casos similares, hemos visto que se les ha indicado se le ha indicado descansos médicos como tal, ¿no? En una diapositiva hay una tendencia, porque yo no sé si la clasificación de accidente leve o incapacitante es por un tema del médico o por un tema de la opinión del traumatólogo. Porque en una diapositiva resulta pues que los eventos incapacitantes aumentan. Entonces eso va en contra de que los días de ausentismo disminuyan. Justo como mencionaba ahí, la implementación de televisión nos ha llevado justamente a, primero, digamos, a
a sincerar la información de los eventos como tales, ¿no? Antes teníamos, digamos, un registro de eventos laborales como tal. Entonces, eso nos ha llevado a un aumento justamente de aparentemente de los eventos laborales incapacitantes. Como les comentaba, lo ideal no es, digamos, parear o, digamos, comparar tiempos a secas como tal, ¿no? Sino ir comparando diagnósticos con, digamos, casos puntuales, como por ejemplo el tema de pacientes de la misma edad, con el mismo puesto laboral idealmente y con el mismo diagnóstico como tal, ¿no? Claro, y ahora el número de eventos incapacitantes no está relacionado directamente con que puede tener otros factores, no es máximo, no necesariamente porque uno le puso leve, y otro le puso incapacitante, eso está relacionado con la telemedicina. A ver, la telemedicina, como lo comenté en su momento, para nosotros telemedicina no es hacer un call con el traumatólogo para poder tener una opinión del especialista. Para nosotros telemedicina es un modelo de atención en la unidad remota que involucra, como lo que había dicho, los procesos que intervienen en la prestación tienen que estar para nosotros digitalizados. ¿Y cómo digitalizados? Todo lo que interviene en la prestación, desde la admisión del paciente hasta la evaluación. Obviamente, como lo dijo el doctor, en el centro, en la unidad remota, no es que no existe un médico, está el médico con competencias que te exige la norma para minería, pero tienes el soporte del especialista para poder definir el diagnóstico. Y en ese momento, y chiquito nomás, en ese momento, ¿qué hace? ¿No? Vamos a ponernos en un escenario, un paciente tiene una contusión de rodilla. ¿Qué haría yo si no tuviese telemedicina? Ok, evalúo la sintomatología del paciente y luego de ahí yo tengo que descartar si hay un tema de, no sé, de ruptura, fracturas. ¿Y qué hago en ese momento? Podría traslado al trabajador para que le puedan tomar una placa, lo pueda ver el traumatólogo y pueda definir, en este caso, la conclusión final del paciente. Y muchas veces ¿en qué se define? Descansos médicos, porque obviamente el dolor es subjetivo, uno va a depender mucho de cómo el umbral de dolor que tenga el paciente y obviamente podría decidir en retornar o podría el especialista que no tiene enfocado el tema ocupacional ni la naturaleza de la lesión, podría indicar descanso médico o que retorne a la unidad. Ahora, en nuestros aplicar telemedicina te permite desde el momento inicial, al interconsultar, al tener la placa en formato DICOM y que el especialista lo lea, no hay posibilidad de error, porque tenemos toda la plataforma tecnológica, tanto en unidad remota como en sede central, para que él pueda definir. Y definir si hay daño, no hay daño, y cuál va a ser el plan terapéutico que tiene que llevar. Ahora, el descanso médico, si usted me dice en el tema de costos, los costos directos son evidenciables a nivel de, el traslado, pero los costos indirectos, lo que significa que un solo día un trabajador tenga descanso médico y a ese trabajador yo no lo tenga en la línea de producción, que por ejemplo un perforista que tiene que estar en la línea de producción y ese día yo tengo que producir, no sé, 1 tonelada de cierto metal, ese es el costo indirecto, es la punta del iceberg que no se ve. Entonces, como dice el doctor, nosotros ahorita estamos en fase de un piloto. Estamos en un piloto, como lo mencionó, sería osado decir, te voy a hacer una comparación, ¿no? Tengo estos índices de accidentabilidad sin telemedicina y tengo estos índices de accidentabilidad sin la intervención de telemedicina. Nosotros estamos ahorita en un piloto, tenemos desde enero a la fecha implementado el proyecto, casuísticas que hemos tenido, sí, probablemente ahí como el subregistro que teníamos no ha permitido mostrar ese impacto, pero se ha dado eventos laborales que en su momento, si hubiéramos tenido ese mismo escenario sin telemedicina, hubiesen acabado referenciándolos, pero con telemedicina concluyeron ahí. Yo no estoy en contra de la medicina, yo pienso que es una idea general, pero es opuesta, porque hay implementación de la RC, digitalizado, de la medicina, todo lo que usted comienza a estar bien. ¿Cuál es el impacto? Porque yo no puedo, si yo voy a tener todos los días un evento traumático, porque todos los días tengo que
Claro, a ver, como yo le había dicho, el tema de telemedicina tiene diferentes escenarios. Tenemos uno que es el tema de teleasistencia, la teleconsulta. Ha pasado, ¿no? Por ejemplo, un trabajador con cierta enfermedad crónica. Se le tiene... O sea, lo demás, lo de medicina, obviamente yo entiendo de que la telemedicina no puede reemplazar al médico, no puede hacer el examen manual, no puede evaluar abdomen, esas cosas no las puede hacer la medicina. A ver. La medicina básicamente es para los traumatológicos, evaluar radiografía de las fisuras, manejo, evaluar el electrocardiograma, hasta oftalmología me parece que no se puede hacer. Pero bajo esa premisa, ustedes han evaluado cuánto puede tener un sistema de telemedicina con los aparatos que ustedes han mencionado. Claro, vuelvo a decir, para nosotros telemedicina no solamente, el equipo de rayos X es un equipo biomédico integrado, va a depender mucho de la especialidad, quizás usted indique, ¿no? Pero la cámara de examinación, ¿qué valor le da a la telemedicina? Prácticamente la cámara de examinación va transmitiendo en tiempo real, es como que los ojos, igual los ojos del especialista en ese escenario. También los equipos, pero a ver, el detalle es que va a depender mucho. A ver, como lo vuelvo a decir, ¿no? En nuestro modelo nosotros vamos transmitiendo tanto datos, imágenes, y obviamente el especialista, al tener el expediente médico electrónico, va viendo todos los episodios del paciente, conoce el episodio del paciente. Por eso decimos, el proceso digitalizado enfocado en el paciente. A ver, si me permiten, para pasar a la siguiente pregunta, por favor. Sí. Adelante, la doctora Juliana. Bueno, yo felicitar la iniciativa porque realmente en el país tenemos que ir caminando, ¿no?, hacia un objetivo. Pero sí me llamó la atención algo, doctor. Usted decía que el traumatólogo, no sé si entendí bien, conocía el puesto de trabajo. Sí. ¿Cómo logra que el traumatólogo conozca el puesto de trabajo? ¿Cuál es, digamos, su modelo, ¿no? O sea, ¿cómo así un traumatólogo conoce un puesto de trabajo? Dos formas, doctora. Es un traumatólogo que de hecho ha sido formado en la parte ocupacional y que después hizo la especialidad y como tal justamente conoce los puestos de trabajo y es más, cuando ha terminado regresó nuevamente justamente a seguir laborando en unidades mineras como tal, en la parte asistencial. Y lo otro es que levantamos información con respecto justamente al tema de caracterizar el puesto. ¿Para qué? Para que justamente podamos tener información de los riesgos reales respecto a la salud, no como hiper, porque de hecho el hiper está más orientado a seguridad, sino para orientar, digamos, levantar información respecto a los riesgos a la salud como tal, y con esto tenemos matrices justamente que nos pueden indicar qué labores o no podría realizar también el trabajador. Exacto, sí, y por eso también interviene también un médico, digamos, especialista en salud ocupacional como tal, ¿no?, que valora también el hecho de la restricción o no. O sea, el diagnóstico clínico lo da el médico traumatólogo, y el diagnóstico ocupacional de si es apto para el puesto, si es apto con restricciones o es, digamos, si es no apto, obviamente lo define también el médico clínico, ¿no?, porque tiene que, digamos, por la urgencia de repente o por el tema del hecho de que requiere una intervención quirúrgica, se tiene que trasladar, ¿no? En ese caso sí lo define el médico especialista en coordinación también con el ocupacional. Claro. Uh-huh. No, claro, sí, ahí justo intervienen, o sea, intervienen varios especialistas como tal, no solamente el médico traumatólogo, ¿no? También interviene el ocupacional como tal. Tenemos tiempo muy breve para la última pregunta del doctor. Sí, por favor. Sí, el primero que levantó la mano creo que fue el doctor que está aquí. Doctor, ¿qué tal? Buenas tardes. Solamente puntualmente, yo administro 3 unidades mineras y que tengo equipos digitales, todo, pero no pienso que la telemedicina, mi opinión es buena la telemedicina, pero no va a reemplazar a todos los procesos médicos. Eso tiene que quedar claro, por lo menos para mí lo tengo con evidencia médica y todo. Porque, por ejemplo, un problema oftalmológico no va a poder, como mencionaron en toda la exposición, no se puede reemplazar. Si yo tengo un cuerpo extraño en ojo, tiene que ver un oftalmólogo con lámpara de hendidura.
no podría estar haciendo a través de una cámara, una cámara y otro oftalmólogo viendo a través de una computadora, ¿no? Por poner un caso. El tema de impacto en la gestión del ausentismo, no hemos tenido cifras claras en la exposición y eso seguramente lo va a tener que mejorar en algún tema porque no lo tenemos. Yo quise encontrar alguna cifra evaluada a costos, porque cuando yo voy a presentar a la gerencia impacto, siempre me van a presentar costos y tiene que ver con el tema, digamos, de el impacto real en la salud del trabajador. Lo que nos han presentado es clasificación de accidentes, ¿no? Y basado básicamente en el traslado. Creo que hay un tema sostenible, también tener un buen nivel de referencia y contrarreferencia. El doctor Palomino hizo un muy buen trabajo donde habla conocimientos, actitudes y prácticas de los médicos especialistas no ocupacionales, y donde sale que tienen muy buena actitud, pero no tienen algunos conocimientos, y entonces está como nosotros como médicos ocupacionales hacer esta gestión para que el ausentismo laboral sea gestionado, no subregistrar ni tratar de disminuir la clasificación si es leve o incapacitante, ¿no? Entonces básicamente yo creo que les felicito porque sí están avanzando en telemedicina, pero no va a reemplazar totalmente al tema médico. Entonces lo que preguntó el doctor no encontré nunca esa cifra, ¿no? Esa cifra de porcentaje, de costos, no han evaluado, entiendo que no han evaluado ese tema, ¿no? Porque solamente nos han traído clasificación de accidentes, ¿no? A ver, en aras del tiempo, voy a agradecer más bien que pueda continuar ustedes con sus interrogantes. Nos ha quedado muy pequeño, realmente el tema es, yo entiendo, muy interesante y hay de hecho opiniones que ustedes van a conversar tanto con Iván como con Jessica. Yo deseo más bien agradecerles la intervención de ellos dos y despedirlos con un fuerte aplauso.